Queridos amigos, ya estamos aquí nuevamente en este espacio donde tenemos la maravillosa oportunidad de compartir experiencias que tienen que ver con las formas como cada vez podemos vivir mejor y mejor. Podamos conversar, discutir, acordar, desacordar acerca de aquellas cuestiones que de alguna forma inciden en nuestra forma de vivir. Cómo garantizamos la sobrevivencia, cómo garantizamos la convivencia, cómo garantizamos la vivencia, ¿no? Esa es un poco la idea de este espacio. Por supuesto, de sólida inspiración filosófica y científica, a fin de que podamos contar con los mejores recursos para ser posible, para ser operacionable, para ser disfrutable esa experiencia maravillosa de vivir. De vivir plenamente, de vivir con vivencia. Esa es la idea de este espacio. Y dentro de eso, por supuesto, uno de los temas que siempre nos han pedido, uno de los temas que siempre está sobre el tapete, es el tema de la felicidad. Que además es interesante porque es un término que tiene sus periodos en que está de moda, sube como una burbuja, entonces todo el mundo haciendo talleres, cosas, etcétera, buscando la felicidad, esto, lo otro, y tiene sus periodos de bajada donde más bien la gente dice, no, ya está bueno, o eso es mentira, eso no funciona, etcétera, etcétera. Yo les suelo decir a las personas, a aquellos que dicen que la felicidad no existe, es porque no la han experimentado todavía. Así de fácil, ¿no? Así de fácil. Si te sientes infeliz y dices la felicidad no existe y tal, es porque no tienes alguna claridad acerca, en primer lugar, qué es lo que estás entendiendo por felicidad y en segundo lugar, cómo lo estás convirtiendo en una práctica, en una actitud diaria, en una búsqueda permanente, ¿no? En un camino que se va construyendo, como decía el viejo poeta Antonio Machado, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Ya? Y ese andar para construir el camino es precisamente lo que nosotros nos gusta llamar esfuerzo. Leibniz lo llamaba ímpetu, ¿verdad? Otros lo llaman energía, otros lo llaman fuerza, otros lo llaman motivación, distintos términos, para esa necesidad, como dicen los españoles, de ir a por ello. Ese impulso, esa fuerza, esa movilización, esa acción que hace que tú vayas en una dirección o en otra. Disculpe. Por eso, yo voy a comenzar con una definición arbitraria, como cualquier definición, ¿verdad? Pero que está enmarcada dentro de un modelo estructural que le da sentido a la vida. El famoso o ya conocido para algunos de ustedes, ¿verdad? Modelo estándar del diseño humano. Todavía no suficientemente bien conocido, sobre todo en los círculos, digamos, científicos, académicos tradicionales, pero que está por allí, va avanzando, se va solidificando, va alcanzando cada vez más expresión. En este diseño estructural, sistémico, entendemos por felicidad, en primer lugar, un sentimiento. Es decir, ¿qué significa un sentimiento? Es algo que yo experimento en mi interior, es algo que yo experimento en mi mapa mental, es algo que yo experimento en el aspecto subjetivo, o ahora podemos hablar con más propiedad, en el aspecto virtual de mi vivir, el aspecto virtual de manifestación de mis actividades corporales. Eso es un sentimiento. Ahí es importante aclarar que sentimiento para nosotros, dentro del marco de Neurocódex,
difiere ligeramente de otras definiciones que hay de sentimiento. Hay muchas definiciones de sentimientos y emociones. Algunos los ven como sinónimos, emociones y sentimientos. Nosotros los vemos separados y ya vamos a explicar por qué los vemos separados. Los vemos separados porque las emociones, es decir, emoción, aquel estado afectivo que me mueve, que me impulsa a buscar esa energía y canalizarla en cierta dirección y sentido específico, es una respuesta inmediata, ¿verdad? Instantánea, generalmente producida por un desencadenante, bien sea interior o exterior, de corta duración y que lo que ocasiona es una reacción, generalmente motora, que una vez que termina, pues pasa a otro estado. Pasa a otro estado. Mientras que el sentimiento es esa experiencia afectiva profunda, sólida, consistente, que no cambia fácilmente, que para cambiarlo yo tengo que hacer muchas operaciones para que tal cosa ocurra. Y fíjense que fisiológicamente ya hay un montón de investigaciones que apuntan hacia esta distinción que nosotros estamos haciendo. El caso de las emociones generalmente están vinculadas a una actividad del sistema cardiovascular periférico, taquicardia, sudoración, palpitaciones, saltos en algunas partes del cuerpo, etcétera, etcétera, y al tubo digestivo, si la sensación mariposeo en el estómago, aflojamiento del intestino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está más vinculado a sensación de nudos, ¿no? Está más vinculado al sistema digestivo y a lo periférico. Los sentimientos, y esto lo manejan muy bien desde el Instituto Matemático del Corazón en San Francisco, donde ellos han podido establecer la correlación entre esos sentimientos profundos, entre esas cosas afectivas sólidas y el comportamiento del corazón y su respectivo campo cardíaco. Es más, lo denominan coherencia cardíaca, ¿no? A mayor coherencia cardíaca, más solidez de sentimientos nobles, sólidos que yo estoy experimentando. Entonces, fíjense que ubicamos la felicidad como eso, como un sentimiento. De hecho, nosotros lo experimentamos ¿en dónde? En el pecho, en el corazón del lado izquierdo, directamente en el corazón, ¿verdad? Son las famosas corazonadas. Tengo una corazonada. Y lo decimos así, ¿no? Háblame con el corazón en la mano. Cuando nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando de los sentimientos. Esa parte de nuestro espacio mental, de nuestro mapa mental, que tiene que ver con la energía o el pegamento para que los pensamientos se conviertan en creencias sólidas. Por lo tanto, la felicidad está muy cercana a las creencias, ese sentimiento profundo de experimentar una satisfacción es muy importante, felicidad y satisfacción van de la mano, felicidad y gozo van de la mano, la profunda satisfacción de saber que la vida, el sobrevivir, el convivir y el vivir vale el esfuerzo que le dedicamos. Eso es lo que le da la consistencia, la solidez, la durabilidad a la experiencia de experimentar felicidad. Ahí está la clave, ¿no? Un gran abrazo para los que se están incorporando por aquí, por Instagram y por Facebook también, ¿no? Entonces, fíjense, esta sensación, ¿verdad? Sensación profunda, conectada con el pecho, conectada con el corazón, de que yo diga, la felicidad vale lo suyo. La felicidad, la vida, el esfuerzo que le dedico, lo que hago, vale lo suyo. Vale lo suyo. Y no está vinculado a las situaciones materiales o sociales
que estén imperando. Muy interesante que mi amigo y colega Félix Gómez, con quien también hemos compartido otros espacios, ¿no? Me decía que el sufrir, el sufrimiento, el dolor, forma parte de la vida y que por lo tanto esa idea titánica de que yo puedo ser feliz es una idea falsa. Bueno, porque quizás él está manejando otra definición de felicidad, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, felicidad es que yo esté permanentemente en un estado de placer, en un estado de bienestar, en un estado de disfrute. Sí, eso no es posible. Eso no existe en este planeta. Parte de la experiencia acumulada a lo largo de muchos siglos es que los seres humanos pasamos por periodos donde sufrimos, donde tenemos dolor, donde experimentamos aburrimiento, donde experimentamos insatisfacción, donde experimentamos tristeza, donde experimentamos miedo, donde experimentamos ira, que parecieran contrarios a la felicidad. Pero como les digo, como esto que estoy diciendo son emociones, tienen el marco más profundo de los sentimientos. Por lo tanto, yo puedo sufrir, yo puedo tener un dolor, yo puedo tener una tristeza, yo puedo tener una ira, pero el marco donde se desenvuelve es un marco de un sentimiento de felicidad. Por lo tanto, yo al hacer la evaluación, el sentimiento profundo, contiene a la emoción y la supera. Y por lo tanto yo lo puedo vivir esa experiencia dolorosa o ese momento en que estoy arruinado o ese momento en que estoy muriendo, por ejemplo, también, yo asumirlo con felicidad, asumirlo con aceptación, con amor, con entrega, con entrega. Y para un poco no quedarme en el concepto teórico, sino que lo veamos en la práctica, yo he revisado algunos personajes que han tenido enormes dolores, enormes sufrimientos, y sin embargo son personas felices. Aquí un abrazo para Omidre, mi querida Omidres, un abrazo para el doctor Cero Estrés, yo mismo, para Jorge y para Natalia, por supuesto, Natalia siempre presente, ¿no? Igual por acá también, un gran abrazo para todos los que se están incorporando por Instagram. Me perdonan que a veces no logro ver bien, pero es que la letra es tan chiquitica que, y recuerden, ya tengo 73, ¿no? Entonces la visión pues no es igual a pesar del disfrute maravilloso que experimento. Y fíjense, hay una serie de personajes que nos sirven de referencia. Por ejemplo, pienso en Cale Miner. Cale Miner es una persona que nació sin piernas. Nació sin piernas. ¿Mm? Y es un gran deportista. Y es una persona que practica muchísimo el boxeo. Te dirán, oye, ¿cómo hace para practicar el boxeo? Bueno, tiene su plataforma sobre la cual se monta y puede practicar y puede hacer cosas y puede desenvolverse en ese deporte, igual que en la gimnasia, en toda esa serie de cosas, ¿no? Y disfruta plenamente de ese esfuerzo que realiza. Personajes, por ejemplo, como Nelson Mandela, que tuvo 27 años preso, confinado, y que en la mayor parte del mundo en su momento pensábamos que iba a morir en la cárcel, abandonado y allí y tal. Y fíjense, él mismo confesaba posteriormente, cuando pudo hablar, pudo confesar que él se aferró a un poema, Invictus, que le sirvió como plataforma para recuperar la felicidad, para enmarcar todo ese dolor en la felicidad, meterlo adentro, ¿no? Contenerlo y contenerlo desde la felicidad. Personajes, por ejemplo, como Matthew Ricard, que, bueno, ha tenido una vida más bien, podríamos decir, tranquila, es el modelo
que utiliza la psicología positiva para ver cómo funciona el cerebro de la gente felices. Y es un monje tibetano, es un monje dedicado, monje budista, ¿verdad? Dedicado a la meditación, a la divulgación de la compasión, a mantener una fundación con millones de niños en todo el planeta para que cultiven la compasión como el sentimiento fundamental y más noble que nos caracteriza como seres humanos. No tiene bienes materiales, no aspira a bienes materiales, no aspira a reconocimiento social, sino que, bueno, le vino por las investigaciones que hicieron al respecto. ¿Mm? Y sí le interesa su divulgación de la compasión. Entonces, en ese sentido, también está abocado a eso. Personajes como Michael Melanet, que nació con lo que se conoce como una parálisis cerebral, es decir, una enorme dificultad para coordinar motoramente y desarrollar sus músculos, y fue el héroe de uno de los maratones de Nueva York. ¿Por qué? Porque llegó en último lugar. Tardó más de 17 horas en completar los 40 kilómetros. Disfrutando aquello con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Dedicado a qué? Con enormes dificultades motoras. Búsquenlo y vean para que ustedes vean hasta dónde una persona puede superar el dolor, superar un sufrimiento temporal, superar una condición inmodificable a través de un marco diferente desde el corazón para observar las cosas de la vida. Personajes como, por ejemplo, que vamos a tener el gusto de tenerlo, esto es una primicia, en las charlas Neurocódex, el doctor Montilla, ¿verdad? Que tiene un programa conocido por la web que se llama Memorias de un Condenado. Memorias de un Condenado. Y está activo, regalando amor, realiza talleres para que las personas se llenen de esperanza, de felicidad, toda esa serie de cosas, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque él, siendo médico, padece una esclerosis múltiple. Para aquellos que no conocen lo que es una esclerosis múltiple, les puedo decir que es una enfermedad que evoluciona a salto sorpresivo, donde hay deterioro neurológico semiprogresivo, ¿verdad? Va y viene, pero la tendencia es a que sea progresivo, y por eso él habla de condenado a muerte, ¿no? De condenado, las memorias de un condenado. Y bueno, se ha dedicado al bienestar, se ha dedicado a la salud, a promoverlo, y está al tanto de los últimos tratamientos, y se pone los últimos tratamientos que van apareciendo. Y ahí está nuestro querido doctor Montilla dando la pelea, como digo yo, ¿no? Pero una pelea amorosa, una pelea por ser mejor cada día, una pelea por vivir en modo médico, como decimos en Neurocódex, mejoramiento dinámico continuo. Y entonces lo vamos a tener para la charla de febrero, lo vamos a tener, esto es una primicia incluso para los conocedores del colegio, porque lo concerté con él esta mañana, y nos va a dar la próxima charla en el Colegio Neurocode, la charla mensual, los segundos sábados de cada mes, ¿no? Personajes como mi queridísimo hermano Rubén Corredor, Rubén, que creció conmigo, crecimos juntos. Él, bueno, le tocó un polio justo el año en que sale la vacuna. La vacuna son. La vacuna del polio, que ha salvado tanta gente, por eso hay que tener cuidado con esto de las vacunas, que ha salvado tantísima gente, bueno, a él le llegó un poquito tarde, ¿no? Llegó cuando ya había adquirido el polio, y entonces Rubén aprendió a caminar con las muletas, aprendió a caminar en muletas. Y recuerdo mucho que su mamá, que era la mamá de todos,
¿verdad? La viejita Celsa. Celsa siempre le decía, usted lo que tiene malo son las piernas, únicamente. Todo lo demás está bueno. Así que échale pichón, salga adelante, haga el esfuerzo, gánese la vida, gánese la sobrevivencia, gánese la convivencia, gánese el vivir plenamente. Y Rubén hizo caso. Rubén, hemos tenido, a lo largo de todos estos años, hemos tenido una enorme cantidad de experiencias divinas, disfrutables. Hoy en día es un pediatra muy reconocido, un pediatra que está abocado a uno de los pueblos de la costa venezolana, donde es reconocido, bueno, como el gran pediatra. Ya tiene montones de ciudadanos en ese pueblo que son hijos suyos, hijos putativos, hijos adquiridos, porque desde pequeñito las vacunas, la atención, el curarlo de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y entonces es una persona que vive allí, en ese sitio, y está disfrutando enormemente de la experiencia de vivir. Aquí nos dice 03, Kyle Magna nació sin pierna y es deportista, exactamente. Es un deportista de élite además, ¿no? Jorge nos dice por aquí, un saludo, y ¿no cree usted que lo más importante es buscar la paz interna? Ok, interesante ese planteamiento, Jorge, por lo siguiente. Nosotros, y esto es parte de, digamos, lo que hacemos en Neurocódex, es que en lugar de desconectar, conectamos. En lugar de separar, integramos jerárquicamente las cosas. Entonces yo te diría que la paz interior, en este momento se me ocurre esto, pero hay que pensarlo, nos lo llevamos para pensarlo más cuidadosamente en el equipo, pero en principio yo te diría la paz es la felicidad. Y la paz o felicidad es el camino para nosotros hacer lo que queremos hacer. No es una meta, es el camino. Entonces, ese camino lo tenemos que construir como los ingenieros y los arquitectos construyen las carreteras. ¿Ya? Son los medios para nosotros llegar a donde queremos. ¿Ya? La paz y la felicidad, que en este momento los voy a tomar como sinónimo, con tu permiso, Jorge. Lo voy a tomar como que fueran el mismo término o como que uno de los términos subsume al otro. Quizás, por ejemplo, podemos decir la felicidad subsume a la paz. ¿Ya? La paz interior, es decir, ese sentimiento de disfrute, ¿verdad? De disfrute también, de serenidad que nos acompaña cuando nosotros sabemos que hemos hecho las cosas cada vez mejor y mejor. Un abrazo a mi querido Midres. La felicidad es un marco que contiene a las emociones, al dolor, al sufrimiento, pero la felicidad la supera, exactamente. Es un poco la idea, ¿no? La idea es esa, que el planteamiento que nosotros hacemos sobre la felicidad es partiendo de esto que estamos diciendo. Yo invité a Félix a que estuviera presente en este en vivo. Creo que es un poco difícil porque él vive en Australia y me imagino que ya debe ser como medianoche o quizás madrugada, ¿no? Entonces debe estar durmiendo el pobre Félix, ¿no? Pero lo invité también a que después le vamos a enviar este video para que él nos reenvíe a su vez los comentarios. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con otra herramienta muy importante dentro del desarrollo Neurocódex, ¿verdad? Que es el diccionario. Nosotros siempre le sugerimos a la persona, tenga un diccionario personal social, así lo llamamos, diccionario personal social, ¿no? ¿Qué significa eso? Las palabras, todas las palabras en todos los idiomas tienen una característica que es que son proteicas. En lingüística llaman a eso la polisemia de las palabras. ¿Qué significa eso? Que una misma palabra puede significar muchas cosas. Y que por lo tanto es importante
personalizarlas, tener como unas definiciones que son mías, que son de cada uno de nosotros, que nos sirve de guía para proceder. Porque el poder de la palabra, precisamente, como uno de nuestros sistemas representacionales, es guiar nuestro comportamiento. Así, por ejemplo, cuando la gente me dice, es que soy difícil, yo le digo, en mi diccionario, difícil significa lo que no suelo hacer, por una parte, y la incompetencia momentánea de no tener los recursos para darle una salida a la situación que estamos confrontando o afrontando. ¿Mm? Eso es lo que es difícil. Más nada. Entonces, por lo tanto, cuál es el procedimiento para que lo difícil se haga fácil? Primero, practicar. ¿No? Practicar, practicar y practicar. ¿Practicar qué? Practicar el recurso que me permite resolver lo que está anudado, el nudo que tengo delante, ¿no? Si no tengo recursos, bueno, lo busco afuera. Si tengo los recursos, los recupero mediante mi memoria. Y de esa manera es como nosotros vamos avanzando en la vida. Es la forma como nosotros nos mantenemos en movimiento. Nos mantenemos en un movimiento que se caracteriza por lo que denominamos mejoramiento dinámico continuo. ¿Qué otro personaje? Algún otro personaje que esté por allí, no recuerdo bien ahorita en este momento, pero fíjense, estos personajes, ¿qué nos demuestran en la práctica? Nos demuestran en la práctica que vamos por un buen camino, que no estamos tan perdidos en Neurocódex, que esta definición de felicidad es una definición que lo que mejor la característica es que es útil para que las personas puedan utilizarla a fin de vivir mejor, más saludable. ¿Por qué? Porque ya la ciencia médica ha demostrado fehacientemente, sin lugar a dudas, que los estados de gozo, los estados placenteros, los estados de serenidad, los estados de disfrute correlacionan casi perfectamente con la salud física, con la salud social, con la salud espiritual. Esto ya está demostrado. Durante algunos años se dudó de eso. Hubo un tiempo en el cual la misma ciencia dudaba de que eso fuera así y no encontraba relación por aquello de el cartesianismo que separó la mente del cuerpo. Entonces pensábamos que no, que el estado anímico no tenía nada que ver con el cuerpo. Hoy en día está altísimamente demostrado el vínculo, ¿no? Aquí dice, pueden visitar nuestra web para leer todos los videos, www.colegioneurocodes.com. Además, métanse porque muy pronto vamos a tener un encuentro generativo, una especie de taller, pero de taller donde la participación activa les va a permitir agarrar indudablemente recursos sobre lo que estamos llamando el FLAP. Felicidad, libertad, casamos esas dos palabras las convertimos en un matrimonio. Felicidad, libertad, fíjense, qué interesante, ¿no? Auténtica. ¿Qué significa auténtica? Que no solo yo la pienso, sino que yo la experimento en mi corazón, la experimento en mis emociones y la experimento en mis acciones frente al mundo material, frente al mundo social, frente al mundo espiritual, frente al mundo mental mismo, las 4D. Entonces, van a ser 3 sesiones de 2 horas cada una, donde nos vamos a dedicar a explorar eso en profundidad y a practicarlo en profundidad, ¿sí? Para que cada persona se lleve un regalo que le sea útil a sí mismo y a todo el ambiente que lo rodea. Esa es nuestra finalidad, ¿no?
Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión fundamental, ¿no? Poder brindar esto y que en la medida en que cada vez más personas puedan acercarse a la felicidad auténtica y plena, también puedan contribuir a un desarrollo organizacional cónsono con esos valores. No hemos inventado absolutamente nada. Simplemente tomamos la definición de la Organización Mundial de la Salud, de lo que es salud, y la propuesta, la declaración inicial de la UNESCO de cómo es que podemos arribar allí a través de la educación y la cultura, etcétera, etcétera. Es decir, a través de ir modificando nuestras experiencias internas, que son espejo y referencia de lo que también ocurre en el exterior. Es la manera como estamos diseñados los seres humanos y la manera como nosotros podemos también operar para que esos cambios sean cada vez más sencillos, más profundos, más duraderos, más económicos y más impactantes sobre el ambiente. Esa es la idea, esa es la misión, y para eso también están estos en vivos que sacamos periódicamente para que todos nos beneficiemos de esta labor que hemos asumido como misión de vida. Así que, mis queridos amigos, no me queda por ahora más nada, sino que un gran abrazo para todos y seguimos.